Y es hora de la última tanda de capítulos de Bastardo Celestial. Sí, ya lo sé, tengo que actualizarla. Estoy en eso. Tengo varias historias activas y varias que traer de regreso, sean pacientes por favor. En fin, no tengo mucho que decir hoy, así que ya saben. Like, suscríbanse y compartan para tener más público observando mis historias y seguir creciendo. Dicho eso, vamos con los capítulos. Capítulo 9. Objetivo en la vida. Durante unos segundos, el mundo quedó completamente en silencio después de la brutal escena que acababan de presenciar. Solo se rompió cuando el cadáver decapitado del profesor Shido cayó al suelo como un montón de carne muerta, nunca antes mejor dicho. Dios ha dado una orden. Cállense o mueran, dijo Gunko fríamente, en una doble púa. Si no se callaban, ella los mataría. O serían comidos por los zombies que seguirían atrayendo con sus constantes gritos. Cualquiera de las dos le daba igual. Dios también te ordenó que dejaras de hacer explotar cráneos cuando estoy parado a tu lado, dijo Naruto secamente, mientras limpiaba los restos de materia gris que le habían caído encima. La forma en que ambos hablaban, la indiferencia total que mostraron ante la muerte, hizo que una buena parte de los alumnos y maestros supervivientes comenzara a gritar de indignación. Lo que, naturalmente, provocó que Gunko los apuntara con sus manos y lanzara una andanada de flechas que perforó cráneos, pechos y griega. Lugares que, como hombre, Naruto prefería ignorar por el bien de su cordura. El punto era que, con la lluvia, casi literal, de muerte, el suelo volvió a teñirse de rojo una vez más. Y, como resultado, con la excepción de los rugidos cada vez más fuertes de los zombies acercándose, todos los presentes se quedaron en completo silencio. Algunas personas simplemente tragaron saliva, incapaces de creer que los marines realmente los atacaran, y menos aún que lo hicieran con tal ferocidad y sin la más mínima piedad solo por hacer un poco de ruido. Aunque, pensándolo un poco, y recordando que les habían ordenado callarse 2 veces, y que, ambas, los ignoraron terminantemente, también recordaron que, durante las noches, cuando apenas hacían ruido porque dormían, los zombies parecían pasar de largo. De hecho, incluso los ignoraban si no hacían ruido. Al pensarlo, se dieron cuenta de que los zombies, en realidad, eran ciegos y solo conseguían encontrarlos por el ruido que hacían. Y tal realización, una que les había sido dicha por parte de los marines a quienes tan groseramente habían intentado usar como carnada, simplemente les hizo bajar la cabeza con vergüenza. Parece ser que los perros pueden aprender trucos nuevos, comentó Gunko secamente, al ver que el resto de los idiotas finalmente había aprendido a quedarse callado. ¿Y bien, qué sigue ahora?, le preguntó a Naruto. Ella estaba por la labor de matarlos a todos aquí y ahora y volver a casa para una buena y merecida siesta con masaje incluido, pero Naruto era quien tomaba ese tipo de decisiones. Están demasiado cerca del campamento para mi gusto. Ocúpese de ellos, almirante, ordenó Naruto con simpleza. El hombre en cuestión simplemente asintió ante la orden, antes de mirar a los zombies que ahora mismo parecían un poco desconcertados por la falta de ruido. Les dedicó una pequeña sonrisa llena de ironía. Oh, vaya, cuántos zombies. Qué aterrador. Para todos era claro que el hombre tenía un sentido del humor bastante oscuro, pues su rostro no mostraba el más mínimo rastro de terror ni nada que se le asemejara. Sin embargo, sus palabras pasaron a segundo plano cuando el hombre de 3 metros de altura, porque sí, ahora todos lo veían con claridad, apuntó su dedo directamente hacia el grupo de zombies y, en lo que fue solo un parpadeo, este comenzó a brillar con un destello de luz dorada. Algo que hizo que el grupo de alumnos supervivientes mirara hacia adelante con absoluta incredulidad. ¿Qué es eso?, preguntó Komuro, tragando saliva. Oye, estoy alucinando, ¿verdad? Su dedo brilla. Tiene que ser una alucinación, ¿verdad?, preguntó Saya, quien podía aceptar esta estupidez del apocalipsis zombie. Había pasado una maldita semana corriendo por su vida en él, pero ver a un hombre de 3 metros con superpoderes, eso ya no tenía sentido en lo absoluto. ¿Pero qué otra explicación había más allá de que estos sujetos fueran alguna clase de superhombres? El autobús iba a toda velocidad y, con el peso que tenía, ese hombre debió ser convertido en escoria por el golpe, pero lo detuvo de un solo puñetazo. En realidad, lo destruyó por completo. Tal vez era porque su mente racional ya no funcionaba después de una semana de sobrevivir, pero simplemente eligió creer que esta era la nueva realidad en un mundo que ya se había ido completamente al demonio. Y, si lo pensaba bien, era mejor creer que ese hombre podría salvarlos, incluso si destrozaba por completo la poca cordura que le quedaba. En cuanto a las otras personas, simplemente pensaban en si tendrían formas de conseguir ese tipo de superpoderes.
Sin embargo, no se atrevieron a hablar en voz alta. La loca mujer de las flechas seguía mirándolos directamente, así que se limitaron a clavar la vista en el almirante. Quien, en menos de un abrir y cerrar de ojos, simplemente lanzó un rayo de luz sólida desde su dedo. Uno que golpeó justo en el centro de la horda de zombies. Y, con una gran explosión, similar a la provocada por un misil impactando contra su objetivo, una violenta onda expansiva emergió desde el punto donde la luz había golpeado, vaporizando por completo a los zombies y enviando ráfagas de aire por todo el lugar. Estas ráfagas tiraron al suelo a algunos de los estudiantes, que tuvieron que sujetarse con las uñas a lo que encontraron para evitar salir despedidos. Cuando todo terminó, vieron como todos los zombies que los habían estado persiguiendo durante tanto tiempo habían sido completamente vaporizados por la inmensa fuerza del almirante, llevándose consigo el puente del que apenas habían conseguido escapar. Esa había sido, sin duda alguna, una demostración de poder que les hizo comprender que este mundo ya no era el mismo al que alguna vez habían pertenecido. HMPH, necesitaremos construir algo que permita cruzar al otro lado. La voz del otro joven, el de cabellos rojos y voz profunda, los trajo de regreso a la realidad e hizo que finalmente rompieran el silencio. Eso no puede ser cierto. ¿Cómo puedo hacer eso? Sin embargo, antes de que pudieran seguir expresando su comprensible incredulidad, una mirada de muerte de Gunko los mandó a callar nuevamente. Lo habían entendido. Debían callarse y no decirle absolutamente nada. No obstante, si bien había personas completamente aterradas, hubo una excepción. En realidad, solo una. La misma mujer que se había mantenido completamente tranquila durante el escape y había visto, antes que nadie, que estas personas no eran en lo absoluto normales. De alguna manera, que ella no era capaz de entender, ver a estas personas realizar lo que habían hecho, en lugar de atemorizarla como habría sido lo normal, despertó algo dormido que había estado en profundo letargo dentro de ella desde que era muy pequeña. Una sensación que la hizo apretar con fuerza su espada de madera mientras sentía como su corazón comenzaba a palpitar rápidamente. «Quiero unirme a ellos», murmuró suavemente. Tan suave que nadie fue capaz de escucharla. Pero ella estaba segura de una cosa. Pertenecía aquí. Pertenecía junto a estos hombres y esta mujer que no tenían miedo de mostrar su naturaleza sanguinaria al momento de luchar. Con ese pensamiento en mente, posó su mirada directamente en Naruto, quien continuaba examinando el puente derribado. Para ella era más que claro que él era quien dirigía a los otros dos. Después de todo, la mujer de las flechas lo había llamado Dios hacía solo unos momentos. Naturalmente, Naruto sintió que alguien posaba la mirada sobre él y se giró para mirar al grupo de supervivientes con leve curiosidad. Tan pronto como sus ojos se posaron en los de la misma chica que lo observaba, tuvo que sostenerse levemente la cabeza. «Joven maestro, ¿se encuentra bien?» «Tranquilo, almirante. Kami-sama puede ver el futuro», dijo Gunko con calma, sabiendo que, cuando Naruto tenía sus visiones, estas le venían con un ligero dolor de cabeza debido a la forma en que le llegaban al cerebro. Esto tranquilizó al hombre de amarillo. Había oído rumores de que el gobierno mundial tenía a alguien con capacidad de precognición y, si eran ciertos, tenía sentido que fuera el mismo hombre que podía abrir la puerta a otros mundos. Aún así, se preguntaba qué había despertado la visión en un momento como este. Sin embargo, cuando fijó su mirada en la misma joven que los miraba con lo que solo podía ser el espíritu de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, lo entendió. La chica no era solo una joven hermosa y sexualmente atractiva. En ella había algo que solo aquellos que habían mirado al abismo sin apartar la mirada podían ver. La chica era, sin duda alguna, una guerrera que se había sentido aprisionada en un mundo donde los que eran como ellos no eran bien vistos. Aún así, no tenían tiempo para continuar con esa conversación y, tan pronto como notó que los ojos de Naruto volvieron a estar claros, se dirigió directamente al hombre más joven. «Joven maestro, hemos terminado la patrulla, pero todo este alboroto sin duda atraerá a más zombies, ¿verdad? Por su seguridad, lo mejor sería volver a la base cuanto antes. En esta entrada, la única entrada era por el puente. Deberíamos estar bien por un rato más», declaró Naruto mientras se sobaba las sienes, y miraba a la misma mujer de hacía un rato con interés renovado. Ella no tenía el físico de su mundo, pero eso era algo que se podía solucionar fácilmente con el trabajo adecuado y un buen entrenamiento. Por eso, simplemente se giró para mirar a Gunko, quien, sabiendo que lo que Naruto había visto era algo para el plan Panteón de los Dioses, asintió antes de desplegar un par de alas formadas con sus flechas y salir a buscar algo en la ciudad.
Después de eso, se limitó a mirar al resto de los supervivientes, quienes no pudieron evitar moverse nerviosos bajo la atenta mirada del hombre que, hacía solo unos instantes, les parecía el más normal del grupo, pero que resultó ser el más importante de los tres. ¿Quiénes son exactamente? Si no están dispuestos a llevarnos con ustedes, ¿podrían al menos dejarnos ir? Preguntó alguien en apenas un susurro, sin estar seguro de si saldrían de allí con vida. Sin molestarse en dedicarle una segunda mirada a ese personaje en particular, Naruto habló con su tono calmado y profundo de siempre. Cállense y vivirán. El infractor en cuestión simplemente cerró la boca ante esa declaración, sin atreverse a decir otra palabra. Y, como si el destino, o algo, estuviera en su contra, inmediatamente después la misma mujer de las flechas, que había desaparecido hacía solo unos segundos, regresó con lo que claramente eran dos zombies atrapados entre sus manos. Estos intentaban morder y arañar frenéticamente a la mujer de las flechas. Sin embargo, y afortunadamente para ella, una buena capa de haki de armadura y la regeneración demoníaca hacían que, básicamente, fuese inmune a sus mordidas, aunque iba a necesitar guantes nuevos. Tú, ven aquí, habló Naruto nuevamente, mientras señalaba con su dedo a Saeko. Ella lo miró completamente desconcertada. No obstante, pronto caminó hacia el grupo, más concretamente hacia su líder. ¿Sabes qué hacer? Fue todo lo que le dijo a Bunko, quien dejó caer los zombies justamente frente a Saeko. Claro, no los soltó sin mantenerlos inmovilizados con sus flechas. No quería lidiar con Naruto si este perdía su nuevo juguete. Para alguien sin fruta del diablo ni yakis poderosos, era sorprendentemente fuerte. Como lo dijo mi hermana, el futuro me concedió el honor de verle con mis ojos y me mostró lo que puedes llegar a ser. Si realmente puedes llegar a serlo, entonces muéstrame el espíritu de combate que ardía en los ojos de la mujer que vi en mi visión. Y la redundancia redundante redunda redundantemente, dijo Bunko con burla. Extrañaba meterse con su hermanito. Y no estaba sonrojada porque la reconociera como su hermana mayor. Con la burla de su hermana, Naruto sintió como una de sus cejas temblaba. No obstante, antes de que pudiera encontrar una réplica, alguien entre el grupo, naturalmente, se volvió un completo idiota, bueno, más de lo que había demostrado ser el grupo hasta ahora. Maldita sea. ¿Qué intentas hacer? ¿Matar a Busujima-senpai? ¿No ves que esos son zombies? Gritó Komuro, mirando con rabia al grupo frente a él, sin estar seguro de por qué, pero sintiendo que esas personas intentaban quitarle algo importante. Sin embargo, antes de que pudiera seguir despotricando, Bunko se colocó frente al chico ruidoso. Parece que has olvidado la orden que Kami-sama te ha dado, dijo en su tono más frío, antes de golpearlo directamente contra el suelo. No con la fuerza suficiente para matarlo, algo le decía que ese sujeto sería importante, y, si no recibía la orden directa de Naruto, no podía matarlo, aunque quisiera. Aún así, lo golpeó con la fuerza suficiente para hacerlo gritar de dolor, y para romperle una pierna. Oye, ¿qué estás haciendo? Preguntó Rei, que intentó blandir su bastón para ayudar a su amigo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la otra chica de su grupo, Saya, la detuvo derribándola contra el suelo, en lo que Naruto encontró una escena innecesariamente erógena. ¿Eso es normal por aquí? Le preguntó a Saeko, quien tuvo que asentir con un leve rubor en el rostro. Ella no entendía por qué, pero ese mundo parecía sacado de un anime ecchi de mala calidad. ¿Quieres morir? Cállate. Él se lo buscó. ¿No escuchaste? Ese hombre ve el futuro. Sea lo que sea que haya visto, lo interesó en Saeko. Komuro fue un idiota por provocarlos, le susurró Saya, con la voz temblando en una mezcla de rabia y miedo. Estas personas eran completamente aterradoras. En realidad, eran como algunas religiones describían a sus dioses. Poseían un poder inmenso, mataban sin pensarlo dos veces. Y, si no fuera porque Rei le caía lo suficientemente bien, no habría intentado salvarla. Maldita sea, también era amiga de Komuro, pero él había cometido un error al provocar la ira de los dioses. Naturalmente, escuchar las palabras llenas de terror de Saya hizo que el cuerpo de Rei se congelara. Apretando los dientes, dejó de luchar al instante. Simios ignorantes, se burló Bunko con suficiencia. Planeaban sacrificar a Kami-sama hace un rato para sobrevivir, y, si no fuera porque Kami-sama no lo ha ordenado, ya habríamos acabado con sus vidas. Así que, si quieren seguir viviendo, dejen de molestar a Kami-sama.
Viendo que Unko estaba dominando fácilmente al grupo de supervivientes idiotas, Naruto simplemente dejó de prestarles atención y se centró por completo en la ahora llamada Busujima, aunque algo le decía que ese era su apellido y no su verdadero nombre. La mujer, al notar que había recuperado la atención total de Dios sobre ella, se desconectó por completo del mundo, tanto que ni siquiera los gritos de Komuro llegaban ya a su cerebro, un cerebro inundado por las palabras de Dios de hacía unos momentos. Palabras que hicieron que su cuerpo temblara levemente. No tenía miedo. Era lo contrario. Estaba emocionada. Emocionada por poder liberar, por fin, a ese pequeño monstruo sanguinario y violento en su interior que había estado ansioso por despertar desde hacía muchos años. Con los gruñidos de los zombies resonando en sus oídos, alzó la mirada, los ojos encendidos con una intensidad y ferocidad que no mostraba desde que decidió esconder su verdadera naturaleza. Luego, con un movimiento veloz de su katana de madera, cercenó por completo el brazo del zombie y, en lo que Naruto consideró la danza de violencia y muerte más hermosa que había visto en muchos años, lanzó varias decenas de cortes más. Cortó todas las extremidades de las dos bestias antes de finalmente cortarles la cabeza. No había sido una batalla, claro estaba. Ambos zombies estaban completamente neutralizados. Fue una masacre. Pero en ese momento la euforía la recorrió de arriba a abajo, dándole una sensación de éxtasis como no la había sentido nunca. Kizaru, que había estado mirando la prueba todo el tiempo, no pudo evitar silbar, impresionado. Si hizo todo eso con una simple katana de madera, sin Akis ni un físico como los de su mundo, entonces era un talento verdaderamente único de este mundo. Claro, estaba inequívocamente trastornada. Pero los movimientos que mostró, tenía un talento natural para el combate. Sin duda sería una joya que el joven maestro no dudaría en pulir. Al fin y al cabo, el futuro le había mostrado lo que esta chica sería capaz de hacer, incluso si su personalidad era la de una completa desquiciada. Por otro lado, estaba en sintonía con los dragones celestiales, que eran, bueno, un montón de sádicos enfermos. No es que fuera a decir eso en voz alta jamás. Le gustaba vivir. Saeko era ajena a todo lo que la rodeaba y continuó balanceando su katana. Podía no ser tan fuerte como Dios y sus seguidores, pero, entre la gente de este mundo, ella era fuerte, y dos zombies, ahora que había liberado su verdadera naturaleza, no eran la más mínima amenaza. Con unos cuantos cortes más, ambos se convirtieron en carne muerta picada. Naturalmente, tal imagen provocó que Naruto le dedicara una de sus raras sonrisas. Excelente. No, extraordinario, en realidad, declaró con su tono tranquilo. Él no perdería la compostura ni siquiera al elogiar a un verdadero talento. ¿No cree que soy una depravada? Preguntó Saeko, mirándolo con asombro. Uno pensaría que Dios encontraría sus acciones repulsivas. Durante su vida, cada vez que luchaba sentía que se convertía en alguien distinto, con una fuerte tendencia violenta. Eso la hacía cohibirse y la llevó a reprimir esa parte de su naturaleza. ¿Has visto lo que hace mi hermana? Preguntó Naruto, con su mejor cara de póker, señalando a Gunko, que se había sentado sobre la espalda del chico ruidoso de antes solo porque le daba placer mostrar dominancia ante un pequeño gusano como él. Pronto negó con la cabeza. Gunko y sus fetiches raros podían esperar. Por el momento, él simplemente se acercó a su nuevo interés y la tomó por la barbilla. Eres una mujer tan hermosa como hábil con la espada. Si me sigues, podré hacer que te conviertas en la mejor versión de ti misma. Como dije, vi la grandeza en ti, en realidad, había visto cómo se convertía en una depravada al servicio de un sujeto que intentaba reprimir su naturaleza más salvaje salvo en situaciones de supervivencia, pero no iba a decirle que quería salvar su talento de ese futuro. Reprimir tu verdadera naturaleza no es bueno para ti. Ven a mi lado y conviértete en mi espada. Naturalmente, escuchar esto hizo que Komuro, que estaba siendo utilizado como asiento por Gunko, mirara de repente hacia arriba, con los ojos llenos de ira. No estaba del todo seguro de cómo o por qué, pero sentía la rabia inundándolo. Sentía que alguien le arrebataba algo importante y, al mismo tiempo, que su corazón se llenaba de celos. Especialmente por la expresión de colegiala enamorada que Saeko tenía en el rostro mientras ese supuesto dios sostenía su cara entre las manos, nunca ninguna chica lo había mirado así. Busujima-senpai, no aceptes. Gritó, aunque no alcanzó a terminar la frase, en parte porque Gunko le golpeó la cabeza con el pie para que se callara. Yo iré con usted, mi señor, declaró Saeko con un tono sumiso, casi como si hubiera aceptado, en ese mismo instante, que había nacido para pertenecer a ese hombre.
Aquello hizo que los ojos de todos los presentes, al menos, de quienes conocían su naturaleza, se abrieran con completa incredulidad. Fin del capítulo. Capítulo 10. Creación de Dios con su nueva subordinada aceptando formar parte oficial de lo que Gunko eventualmente llamaría su harén de chicas de otro mundo, Naruto comenzó a pensar en formas de hacer que la primera de dichas futuras amantes se fortaleciera lo suficiente como para ganarse el título de la espada fiel de Dios. Una buena sesión de entrenamiento con Gunko, y tal vez incluso con el mismo Naruto, bastaría para llevar su físico al límite, y entrenarla en Akis, tal vez una fruta del diablo. Pero ya pensaría en eso en otro momento. Ahora mismo llevaban demasiado tiempo fuera de la base y, seguramente, Sengoku estaría de los nervios luego de escuchar la explosión de hace unos instantes. Además, necesitaba dar la orden de patrullar esta sección mientras se construía un puente provisional. Volvamos al campamento. Necesito organizar unas cuantas cosas, declaró con calma. Eso hizo que Gunko se levantara de la espalda de su nuevo asiento favorito y caminara hacia su hermanito. Sin embargo, en ese mismo instante ocurrió algo que Naruto, por una vez, no fue capaz de prever. En efecto, Komuro se puso de pie y, como si una inmensa fuente de odio llenara cada fibra de su ser, se abalanzó como un animal salvaje contra el falso dios al que seguían los otros dos monstruos. «Vete al infierno. No seas idiota», gritó Rei, que por supuesto intentó detenerlo. Pero falló miserablemente, pues Komuro simplemente la arrojó a un lado sin apartar ni un segundo la vista de su objetivo, que parecía completamente imperturbable. La razón se hizo evidente cuando, de un momento a otro, Gunko se giró hacia él, esta vez con una flecha que le perforó directamente el corazón. «Eras una buena silla. Me habría gustado conservarte, pero nadie toca a Kami-sama», sentenció. Podía entender a ese niño, de verdad que sí. Ser joven y estar enamorado es algo que alguna vez, está bien, era algo de lo que había leído. Pero no podía permitir que nadie, ni siquiera un mocoso que no le haría ni cosquillas a alguien del clan Nerona, famoso por sus físicos sobresalientes, se acercara a su hermanito. Por lo mismo, sin pensárselo dos veces, dejó de jugar con su silla y le atravesó limpiamente el corazón con una de sus flechas. Para los pesos pesados de su mundo, esto no habría causado más que una ligera molestia. Pero para la gente de este mundo, bueno, digamos que ella sintió como su corazón dejaba de latir en el instante en que lo perforó. No obstante, para asegurarse de que estuviera completa e inequívocamente muerto, lo arrojó con todas sus fuerzas contra un viejo edificio, con la potencia de una bala de cañón. Naturalmente, la pared contra la que se estrelló se derrumbó sobre él. Si no estaba muerto antes, eso, sin duda, lo mató. Una vez más, presenciar tal escena hizo que el resto de los supervivientes temblara de miedo. Comprendieron que ese sujeto, si de verdad era un dios, era completamente intocable, a menos que quisieran morir en ese mismo instante. Saya y Rei, por su parte, se limitaron a morderse el labio inferior, emitiendo apenas pequeños gemidos ahogados. Al fin y al cabo, ambas habían sido amigas de Komuro desde muy jóvenes. Rei, en particular, era su amiga más antigua y, aunque nunca tuvieron una relación romántica, lo amaba casi como a un hermano. Ahora, al verlo morir de forma tan brutal, deseaba gritar y llorar. Desahogarse contra esas personas que, más que salvadores, parecían demonios. Pero lo cierto era que no podía. Todo había sido, le gustara o no, culpa de su amigo por atacar al autoproclamado dios. Cierto. Su hermana lo había usado como silla humana. Pero el hombre no le había hecho nada, solo había provocado que Saeko-senpai liberara una versión de sí misma que Rei no conocía. Así que, aunque doliera, Komuro se había buscado su propia muerte, e incluso la empujó a un lado cuando intentó detenerlo. «¡Qué muerte tan innecesaria!», comentó el propio Naruto, que genuinamente no le deseaba mal a esa persona desconocida. Entendía los celos, sí, pero morir por una mujer, una que, por lo poco que vio, ni siquiera le tenía el más mínimo afecto, era de las muertes más indignas y francamente humillantes que había presenciado. Y él era un dragón celestial. Sus compañeros mataban a sus esclavos de las formas más denigrantes que se les ocurrían, y eran sorprendentemente creativos en ese ámbito. En fin, volvamos ya. Necesito informar al Gorosei de todo lo que se haya descubierto hasta ahora, murmuró para sí mismo, aunque, en realidad, solo quería buscar para conseguirle a Saeko una buena fruta del diablo. Después de todo, aunque estas eran una rareza en su mundo, a tal punto que, de más de 100.000 marines, actualmente había poco más de 1000 usuarios entre las filas de la marina, valía la pena intentarlo.
Pero, para él mismo, en realidad estaban disponibles a granel, metafóricamente hablando, claro está. Después de todo, seguían siendo relativamente raras incluso para el alcance del gobierno mundial, pero, aún así, tenían una buena selección y, si él lo deseaba, podría conseguir todas las que quisiera para sus futuros subordinados, e incluso una para sí mismo. Y, si no estuvieran en la Cámara del Tesoro del gobierno mundial, seguramente podría encontrarlas en las casas de alguno de los otros imbéciles que a menudo compraban frutas raras para divertirse con sus esclavos. Afortunadamente, no les daban zoan mitológicas, ya que, bueno, eran demasiado raras y preciosas como para desperdiciarlas en ellos. Oye, tierra a Dios, dijo Gunko mientras agitaba su mano frente a los ojos de Naruto, quien simplemente hizo un ligero gruñido para hacerle saber que la estaba escuchando. ¿Qué hacemos con el resto?, preguntó, señalando al grupo de supervivientes. Esa pregunta hizo que los ojos de Naruto recorrieran al ahora bastante reducido grupo de supervivientes y, sin pensárselo mucho, simplemente se encogió de hombros. Llevémoslos de regreso. Dejemos que Sengoku se encargue de ellos. Para ser completamente honesto consigo mismo, Naruto admitiría que no le importaba particularmente si este grupo vivía o moría. En realidad, bien podría dejarlos morir debido a todo lo que lo habían ofendido, pero, y tomando una página del libro del dios judeocristiano, era bueno que su pueblo viera primero su ira antes de conocer su misericordia. No estaba seguro de que funcionara a largo plazo, pero, de momento, tomaría lo que pudiera y seguiría adelante. Asintiendo ante la orden directa de su hermanito, Gunko no hizo más preguntas y simplemente se giró hacia Saeko para preguntarle por sus preferencias para su futura ama. Después de todo, si deseaba servir a su hermanito, debía estar lo mejor armada y vestida posible, y tener una buena mentora era indispensable. Sin embargo, el grupo de supervivientes no pudo evitar preocuparse por su destino si realmente seguían a esas personas. ¿Podrían decirnos a dónde nos llevarán?, preguntó Saya, quien había sido la única capaz de reunir el coraje suficiente para hablar. Kizaru, siendo el único marine en el lugar y habiendo recibido una orden indirecta de proteger a esas personas hacía solo unos momentos, fue el encargado de responderles. No tienen por qué preocuparse. Mientras no ofendan al joven maestro, nosotros, los marines del gobierno mundial, los mantendremos a salvo en el campamento base que hemos construido no muy lejos de este lugar. Es el sitio más seguro en estos momentos, ¿lo entienden?, habló en su tono más amable posible. Y, aunque su tono era ciertamente condescendiente y arrastrado, sus palabras, de alguna manera, hicieron que los jóvenes quisieran creer en ellas. Después de todo, el poder que Kizaru había mostrado hacía solo unos instantes era mucho mayor que el de la mujer de las flechas, y lo habían llamado almirante varias veces. Un almirante de la marina seguramente no tenía motivos para mentirles, ¿verdad? Eran rectos, después de todo. Además, estaba el hecho innegable de que realmente no tenían otro lugar a donde ir, ni un medio para irse, considerando que su autobús había sido completamente destruido hacía solo unos minutos. Por lo tanto, simplemente siguieron a Naruto, siempre a unos buenos metros de distancia. No deseaban ofenderlo. Oye, ahora que lo pienso, ¿por qué elegiste venir hoy?, le preguntó Gunko a Naruto en tono conversacional. Dudaba que la fecha hubiera sido elegida porque sí. Al fin y al cabo, el plan de Naruto era innecesariamente enrevesado y complicado, incluso si los diagramas con crayones eran tremendamente adorables. Porque, muy seguramente, muchos en Mariejois van a querer quemar mi casa, otra vez, respondió Naruto, que sabía que hoy era el día en que habían comenzado con la fase de liberación de esclavos humanos y Gyojin de los dragones celestiales, y algunos idiotas como Charlos, sin duda, iban a intentar quemarle la casa. Al mismo tiempo, sede del gobierno mundial, sala privada del Gorosei, actualmente, los 5 ancianos se encontraban sentados alrededor de una pequeña mesa de conferencias, discutiendo la siguiente fase del proyecto. Estamos casi listos para comenzar con el proyecto Creación de Dios. Ya tenemos un total de 748 orfanatos y 341 iglesias establecidas en el mundo, preparadas para dar el cambio. Para no variar, los ancianos realmente se habían creído la mentira de Naruto para convertirlo en un dios. Inu, por supuesto, sabía que era falso, pero no lo llamó por su mentira, ya que, si para conquistar 1000 mundos Naruto solo quería ser tratado como un dios por los seres de abajo, entonces estaba perfectamente bien con ello. Por eso mismo, el antiguo gobernante del gobierno mundial había ayudado con la estrategia que funcionaría para reemplazar a algunos de los ídolos.
En unos meses más, la gente del mar estaría lista para destruir las estatuas de los falsos dioses y construir estatuas en honor al futuro gobernante del gobierno mundial. Pero esos eran asuntos de los que el Gorosei se encargaría en el futuro. De momento, quedaba uno de los pasos más importantes. Entonces, es la hora de comenzar con la primera fase, declaró Saturn. La fase 1 era, básicamente, algo que a ninguno de ellos le gustaba particularmente, pero era necesario si realmente querían llegar a más mundos. El actual, que, si bien les dio grandes cosas, como los futuros portaaviones que ya los hacían salivar por la potencia de fuego que ganarían, estaba completamente destruido. En efecto. Si queremos que el proyecto Creación de Dios tenga el mayor éxito posible, debemos comenzar con la fase 1 cuanto antes, declaró Warkuri con seriedad. La fase 1 del plan, también conocida como fase de liberación de esclavos, era definitivamente la más importante para iniciar. Por eso estaba en primer lugar de la lista. Claro, Naruto había puesto sus dos bellis en la formación del plan, para asegurarse de que el engaño fuera creíble y no se viera solo como un truco de lavado de imagen del gobierno mundial. Con sus aportaciones, vieron que el número de personas que creería en el joven como un dios podría llegar fácilmente a varios miles. Incluso a cientos de miles si jugaban bien sus cartas. Además, se asegurarían de tener a un almirante acompañándolo cuando el joven hiciera el primer viaje para llevar a los esclavos en mejor condición de salud de regreso a sus islas natales. Entonces, ¿cómo van los preparativos para la operación? Preguntó Mushuro, sabiendo que había dragones celestiales especialmente apegados a sus esclavos y que, definitivamente, no los soltarían con facilidad. Actualmente, los esclavos en Mariejois, incluidos los que están en manos de los dragones celestiales, están siendo rescatados por un grupo de los efectivos más confiables del CP0, informó Júpiter, tras revisar los reportes sobre el tema en cuestión. Además, se han enviado agentes a algunas organizaciones de trata para comprar a ciertos esclavos con la intención de liberarlos. Si todo transcurre como lo planeamos, deberíamos tener un primer grupo de unos pocos miles. Excelente. Ese número definitivamente debería darnos un buen primer resultado, asintió Warkuri con una sonrisa. No le gustaba particularmente liberar esclavos, pero tampoco era algo verdaderamente significativo a sus ojos, así que estaba bien con ellos y significaba obtener más poder. Además, el mismo Naruto les había hecho ver que despreciar el poder de los Gyojin era una estupidez, dado que Poseidón renacía cada cierto tiempo entre esa raza y solo sería cuestión de tiempo antes de que volviera a nacer y los atacara con todo el poder de los reyes marinos. Y, si todo iba como habían planeado, liberar una buena tanda de esclavos Gyojin y sirenas, y que estos fueran entregados directamente en la isla Gyojin por parte del joven maestro del gobierno mundial, sin duda les traería mucha buena voluntad de parte de los Gyojin, al menos de una amplia mayoría. Si el joven maestro usaba su habilidad de persuasión, estaban seguros de que podrían incluso ganarse la lealtad eterna de la isla Gyojin. Con la pequeña ventaja añadida de asestar un buen golpe al poder de Barba Blanca al quitarle a uno de sus mayores aliados, los piratas Gyojin. Fin del capítulo.